Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Bueno, espero que estéis pasándolo bien estos días tan difíciles, en casa, salvo que sea imprescindible salir. Yo me quedo en casa, siempre lo digo, y desde aquí hago vídeos. Hago un montón de vídeos para todos vosotros aquí en Mundo Maldini, porque se ha parado el fútbol, como sabéis, pero lo que no se para es Mundo Maldini. El fútbol va a seguir aquí en Mundo Maldini, por supuesto, con vídeos, con cosas históricas, con detalles, con análisis, un poco de todo, como siempre. Porque además tengo más tiempo ahora que nunca para hacer vídeos, o sea que, bueno, vamos a seguir con esta lista de los 50 mejores jugadores de la historia. Estamos ya entre el 25 y el 21, que es el vídeo de hoy. Por cierto, que más o menos tendremos todos los días 2 vídeos, algunos días 3 vídeos. Un poco, vamos a darle mucha caña a Mundo Maldini, porque sé que también vosotros tenéis mucho tiempo para verlo estos días. Y os decía, a ver, estoy recibiendo muchos comentarios. Entre el 50 y el 10 no es que sea aleatorio, evidentemente, he hecho un orden, pero es verdad que es un orden más o menos intercambiable de algún jugador, que si aquí quitas uno, 2 puestos más para arriba, 2 puestos para otro, es muy difícil, y alguno me dejaré también. Cuando ya lleguemos del 10 al 1, ahí ya sí que podéis criticar todo lo que queráis, porque eso sí que lo he pensado realmente mucho. Vamos allá, vamos con el número 25. Bueno, Luis Suárez Miramontes tiene que estar, por supuesto, en esta lista, y está el número 25, por muchas cosas. Primero porque es el único Balón de Oro español, que lo gana en 1960, aún como jugador del Barça. Él llega en el año 61 al Inter. Vamos a ver algunas imágenes de Luis Suárez para hablar un poco del talento que tenía este centrocampista. Era un jugador con una elegancia tremenda, que él llega al Inter en un momento justo cuando el Inter empieza a hacerse grande en Europa, con el Enio Herrera. Y dentro de ese Inter, que ha pasado un poco la historia como el catenaccio del equipo, había jugadores muy creativos. Uno de ellos era Sandro Mazzola y el otro este hombre, Luis Suárez, por supuesto. A ver, Luis Suárez empieza jugando en los 50 en el Depor, luego pasa al Barça. Con el Barça pierde esa final de Copa de Europa contra el Benfica, la famosa final de los postes en Suiza. Y luego pasa al Inter, se convierte en el jugador mejor, en el traspaso más caro de la historia del fútbol en aquella época, cuando pasa al Inter, y con el Inter lo consigue todo. Consigue 2 ligas, 2 copas, y luego consigue 2 copas de Europa, que esta es la primera, la final en Viena contra el Real Madrid, año 64, titular, por supuesto, en este Inter, Luis Suárez. Y luego la temporada siguiente, que la final es en casa, en San Siro, ante el Benfica, con un gol de Jair, que era un jugador también un delantero muy creativo de aquel Inter de Milán, que yo creo que dirigía desde el campo. Este es Mario Corso, por cierto, dirigía desde el campo el propio Luis Suárez, ¿no? Que yo creo que está escrito con letras de oro su nombre en la historia del Inter, y también, por supuesto, en la historia del fútbol español. Esta es la primera que gana, año 64. Estuvo 10 temporadas en el Inter de Milán, 10 temporadas Luis Suárez en el Inter, para convertirse en un auténtico mito, insisto, del club para siempre. En ese Inter, insisto, de Corso, de Jair, de Suárez y de Mazzola, como jugadores, digamos, emblemas, ¿no?, de este equipo del Inter. Vamos a ver alguna imagen más de Luis Suárez también, porque desde luego yo creo que sí que tenía que estar en esta lista, el gran Luis Suárez. Ahí lo tenemos al Inter con esa Copa de Europa año 64. Este es Moratti, el presidente del Inter, esa saga interista de tantos años, que luego tuvimos a su hijo también como presidente en los años 90, ¿no?, a Moratti. Pero desde luego uno de los grandes Luis Suárez de la historia del Inter, y por supuesto de la selección española, del fútbol español. Vamos con el número 24. Lech Yashin tiene varias cosas muy interesantes que contar. Está en esta lista porque realmente, lógicamente, no le he podido ver jugar demasiado. Algún partido sí he podido verle jugar, pero desde luego considerado uno de los mejores porteros de la historia, sin duda. Y también hay que decir que es el único portero que ha ganado el Balón de Oro en 1963. Él pasó toda su carrera en el Dinamo de Moscú. En aquella época no podían salir los jugadores soviéticos y era complicado. Aquí le tenemos ya en un partido un poquito más veterano. Pero él realmente, bueno, jugó 4 mundiales, 58, 62, 66 y 70, 3 Eurocopas, fue campeón de la Eurocopa del 60 y luego fue finalista, perdedor en la Eurocopa del 64 con ese gol de Marcelino en el Bernabéu contra España. Ganó los Juegos de Melbourne y, sobre todo, insisto, fue Balón de Oro en 1963. Considerado uno de los grandes porteros de la historia, sin duda. Lo poquito que le he podido ver en algunas imágenes y en algún partido completo, la final de la Eurocopa del 60, por ejemplo, desde luego era un portero
de una tremenda envergadura y de bastante agilidad. Envergadura y mucha agilidad, sobre todo era eso. Y luego una personalidad tremenda, ¿no? El Lev Yashin, que ahí digo, aquí está con el Balón de Oro en 1963 y desde luego no le considero el mejor portero de la historia, ya veréis quién es para mí. Hace poco hice un vídeo con los mejores porteros de la historia y lógicamente va a haber un portero que está un poquito más por encima de él. Pero desde luego uno de los grandes de la historia del fútbol y uno de los grandes de la historia del fútbol soviético. Eso no cabe ninguna duda, Lev Yashin. Vamos a avanzar y vámonos al número ya 23, que es un auténtico crack. Bueno, amigos de Mundo Maldini, yo creo que no ha habido un jugador italiano con más talento en la historia que Roberto Baggio. Ha habido muchos jugadores italianos de mucho talento, muchísimos, importantes, Del Piero, Gianfranco Zola, Gianni Rivera, estoy hablando un poquito así de los primeros que se me ocurren, pero para mí ninguno como Roberto Baggio. O sea, yo creo que Roberto Baggio ha sido el jugador italiano con más talento de la historia y entre otras cosas también fue Balón de Oro, fue un Balón de Oro en 1993 y Balón de Plata en el 94. Él ya sabéis que, bueno, era la elegancia en estado puro, la elegancia personificada, aquí le vemos ya en la Juventus. Él empieza en el Vicenza, luego pasa a la Fiorentina, es un auténtico emblema de la Fiorentina y luego en un traspaso bastante polémico se marcha a la Juventus, donde realmente acaba, digamos, teniendo los mejores años de su carrera. Aunque hay que decir dos cosas de Roberto Baggio: siendo un jugador de un talento espectacular, un jugador de esos que te llenaba los ojos, en cuanto a títulos internacionales tiene bastante pocos. Tiene una Copa de la UEFA en el 93 con la Juventus y ya, y para de contar, porque jugó 3 mundiales, marcó 9 goles en 3 mundiales, que es la misma cifra que Paolo Rossi, pero es el único jugador italiano que ha marcado en 3 mundiales distintos. Y es verdad que perdió esa final del 94 contra Brasil del Mundial de Estados Unidos y además la pierde fallando en un penalti en la tanda de penaltis. Pero lo cierto es que todo eso no quita digamos que el palmarés está lejos de otros jugadores e incluso italianos, eso es cierto, pero desde luego en cuanto a talento para mí me parece el mejor. Llegó a jugar junto con Ue, aquí lo tenemos en el Milan, aunque creo que su mejor etapa la pasó en la Juve, luego ya estuvo, como sabéis, en Brescia, estuvo en el Bolonia, siempre jugó en Italia, esto es una cosa interesante, siempre jugó en Italia, nunca jugó fuera de Italia a nivel de clubes, y hablamos de uno de los grandes de la historia del fútbol europeo, no solo del fútbol italiano, Roberto Baggio. Balón de Plata, insisto, en el 94 y Balón de Oro en el 93, en su momento cumbre. Y luego el Mundial de Estados Unidos que hace, a pesar de que luego pierde la final y falla ese penalti, es descomunal. El partido con Bulgaria, el partido contra España, es impresionante. Él estaba viendo ya en su carrera, haciendo goles, este es con el Brescia, el golpeo que tenía balón parado era tremendo, pero yo sobre todo me quedo de Roberto Baggio con la elegancia. Era la elegancia en estado puro. Cuando levantaba la cabeza y cómo conducía la pelota, los recortes que hacía, la verticalidad que tenía, pero era un jugador de los que realmente te llenan los ojos. Y en un fútbol italiano, esta jugada, por ejemplo, es muy de Roberto Baggio, ¿eh? Esos recortes que iba haciendo. Esta jugada que estamos aquí entre un Fiorentina-Nápoles y un Juve Lecce, me parece que es, o Juve Verona, define lo que es Roberto Baggio, ¿eh? Fijaos el talento para llevar la pelota cosida al pie. Una auténtica obra de arte realmente, era un delineante del fútbol realmente, era un artista Roberto Baggio. He dicho que jugó también en el Inter, no sé si lo comentaba, también jugó en el Inter, jugó en prácticamente todos los grandes de Italia, aunque yo creo que en la Juventus es donde alcanzó el momento mejor de su carrera, de su trayectoria, ¿no? A mitad de los 90. Un jugador único, amigos de Mundo Maldini, Roberto Baggio. Absolutamente único. Aquí le vemos algunas imágenes: Mundial del 94, el partido contra Nigeria, el partido luego jugó contra España, con ese gol en el último minuto que dejó a España fuera en cuartos de final, la gran semifinal que hace contra Bulgaria y luego esa derrota en la final contra Brasil. Y ya digo, ha marcado en 3 mundiales distintos, jugó el Mundial del 90, el Mundial del 94 y el Mundial del 98 de Francia, que es estas imágenes que estábamos aquí viendo, el Mundial 98 de Francia. Y ¿qué más contar del gran Roberto Baggio? Mientras vemos algunas fotos más de su trayectoria. Este es el Mundial de Estados Unidos, este es el gol a Nigeria, en un partido bastante polémico, y estas fotos míticas de los goles históricos con la Juventus sobre todo, y el Balón de Oro desde luego de 1993. Uno de los grandes de la historia del fútbol italiano, Roberto Baggio. Vamos ya con el número 22.
El gran Andrés Iniesta, el hombre del gol de Holanda, el hombre del gol del título del mundo de España en el 2010. Uno de sus 3 mundiales y 3 Eurocopas, por supuesto, que jugó también y ganó 2 de ellas, 2008 y 2012, y 9 ligas y 7 copas y 4 copas de Europa. Realmente pocos jugadores tienen el palmarés de Andrés Iniesta. Y la pregunta es en este vídeo aquí, amigos de Mundo Maldini, ¿qué podemos poner de Andrés Iniesta que no hayáis visto ya? Bueno, voy a intentar sorprenderos con algunas imágenes de Andrés Iniesta. Aquí tenemos... esta es una foto del primer partido de Andrés Iniesta con la selección sub-21. Aquí tenemos a Iniesta, Adán y Ramos. Y en este partido, que es un partido contra Escocia, Iniesta va a marcar su primer gol. Es su debut con la sub-21, partido amistoso, y su primer gol con una selección española, digamos, sub-21 absoluta. Su primer gol con la sub-21 es este golazo de Andrés Iniesta, este tiro libre de Iniesta, en este España-Escocia amistoso de sub-21, digamos. Realmente su primer gol con la sub-21 y es el Iniesta emergente, realmente, para luego convertirse en el jugador que todos hemos visto y que todos hemos disfrutado, ¿no?, de Andrés Iniesta. Así que esto, una vez más, me demuestra que cualquier partido del archivo puede servir para algo importante. Por ejemplo, aquel amistoso sub-21 España-Escocia. Bueno, pues mira, pues justo en ese partido debutaba Iniesta con la sub-21 y marcaba este golazo con la sub-21, Andrés Iniesta. Y luego el primer gol que marca con la selección absoluta es este, que es un gol también muy recordado, porque es un amistoso en Manchester, no en Wembley, sino en Manchester, contra Inglaterra. España gana 0-1, y este partido, este es el centro de Villa, y este golazo que marca aquí Andrés Iniesta es un poco el que empieza a abrir los ojos al mundo del fútbol, de que esta selección española iba para algo grande, ¿no? Ganar a Inglaterra en Inglaterra, y Andrés Iniesta iba a empezar a hacer algo grande, ¿no?, en el mundo del fútbol. Bueno, pues aquí tenemos en esta selección que se iba armando, desde luego, y este gol absolutamente inolvidable de Andrés Iniesta, que le dio el triunfo a España aquel día. Son 2 momentos, yo creo que muy importantes, y 2 momentos que tienen que ser muy recordados en la carrera de Andrés Iniesta, que luego, por supuesto, marcan los goles que todos conocemos. Pues el gol de Sudáfrica, etcétera, 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 el gol de Stamford Bridge y muchísimos goles más importantes de la carrera de Andrés Iniesta, de eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, imágenes míticas de Andrés Iniesta, pues esta es en Stamford Bridge, por supuesto, aquí con la Copa del Mundo del gran Andrés Iniesta, y luego pues con el Barça una carrera esplendorosa, insisto, 9 ligas, 7 copas, 4 copas de Europa con el Barça, un jugador inolvidable para el Barça, y para la selección española con 3 mundiales, 2006, 2010, 2014, sobre todo el del 2010 con el título, y las 2 Eurocopas 2008 y 2012. Uno de los emblemas del estilo ganador, primero de Luis Aragonés y después por supuesto de Vicente del Bosque, Andrés Iniesta. Vamos con el número 21 y terminamos el vídeo de hoy. Bueno, Iker Casillas, para mí es el 21 en esta lista, y le coloco justo encima de Iniesta. Y os estaréis diciendo, ¿por qué Iniesta no encima de Casillas y Casillas encima de Iniesta? Yo vuelvo a decir lo mismo, entre el 50 y el 10 realmente hay posiciones que podrían variar. En algún caso es evidente que es así, porque es muy difícil. Luego a partir del 10 ya sí que lo he pensado al 100%, y ahí podéis ya, desde luego, debatir todo lo que queráis. En cualquier caso, yo considero a Casillas el mejor portero de la historia del fútbol. Y como le considero el mejor de la historia en su puesto, y no el mejor de la historia en su puesto Andrés Iniesta, aunque solo sea por eso, realmente colocó ligeramente por encima a Iker Casillas. Hace poco tenéis un vídeo en el que yo aquí hablé de los mejores porteros de la historia y colocaba a Casillas por delante de Yassin. Obviamente también sigue estando aquí por delante de Yassin. A ver, yo creo que Casillas ha sido el talento puro como portero por excelencia. De hecho, incluso con su propio talento a veces resolvía problemas que él mismo se había creado realmente. Pero creo que no ha habido un portero con más talento natural en la historia del fútbol que Iker Casillas. Aquí le tenemos levantando la Copa del Mundo, por supuesto. En cuanto a fases finales, es insuperable, realmente, con 5 Eurocopas y con 4 Mundiales. Es verdad que no fue titular en el Mundial 2002, pero igual en cuanto a títulos, pues realmente los 3 títulos de campeón de Champions con el Madrid, 5 ligas con el Madrid, 167 partidos como internacional, y aparte del Mundial y las 2 Eurocopas, también un campeón del mundo sub-20 y un campeonato del mundo de Europa sub-17. Es decir, que realmente es casi imposible superar etapa por etapa los títulos de Casillas, realmente. Seguramente Dani Alves es el jugador con más títulos en la historia del fútbol,
pero Casillas tiene que estar muy cerca de ello. Creo que este es su debut contra Suecia, de Iker Casillas, y bueno, realmente momentos cumbre en su trayectoria, pues en la final de la Champions con el Real Madrid en Glasgow, cuando él sale por César y se convierte en el héroe del partido, etcétera, 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 todo lo que ha hecho por el Madrid, con los títulos, con las paradas increíbles, y luego esa parada, por supuesto, a Robben, que pasó a la historia del fútbol mundial y del fútbol español, fundamentalmente, en la final de 2010. Esto es lo que os quería contar de Iker Casillas. Desde luego, hemos visto hoy a Luis Suárez, a Yacine, a Roberto Baggio, a Iniesta y a Casillas. Mañana más, porque vamos ya con el número 20. Entramos ya a la lista de los 20 primeros. Ojo con eso, ¿eh? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Espero que os esté gustando esta lista. Quiero vuestros comentarios, vuestras críticas, que estoy teniendo bastantes, y además me gusta tenerla, porque significa que os involucráis. Esto, lógicamente, es una opinión muy personal, y es prácticamente imposible que en una lista de 50 jugadores estéis de acuerdo. Eso es imposible, en las posiciones y en los que se pueden quedar fuera. Pero bueno, gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Un abrazo. Chao, chao, chao.